Bueno, es que la crisis está provocando ya elementos sociales y políticos en todos lados. En India veía ayer yo un reportaje del problema del agua, por ejemplo en Nueva Delhi, donde las castas, porque India se compone mucho de castas de baja orden social, los ricos, las clases medias son castas. Pero el problema es que no quieren venderle agua a Nueva Delhi o a la región esta industrial de donde pertenece precisamente el primer ministro hindú. ¿Qué pretenden? Pues que se les den más posiciones políticas dentro del gobierno, y hay una lucha de clases y de castas en China que se ve interpretada, en India, básicamente con el problema del agua. Decía Einstein que la Tercera Guerra Mundial va a ser provocada por la falta de agua, y ya no me cabe la menor duda. La guerra del Yom Kippur y la guerra que se dio en Israel contra sus vecinos, básicamente es por la apropiación del río Jordán. Ya es una cloaca y todo era por la cuestión del agua. Bueno, pues aquí así vamos a estar en México. Ayer estuve con el ingeniero Guadiana en Torreón y lo primero que preguntan los laguneros, Torreón, Coahuila, dicen, oiga, tenemos problema de agua. ¿Pero cómo? Si ustedes tienen el río Aguanaval y el río Nazas. Imagínense nosotros, Saltillo, que vivíamos en altitud de 1,600 metros, en el altiplano, en la última parte del altiplano mexicano, pues menos agua tenemos. El problema de Saltillo a corto plazo va a ser cómo conseguir nuevas fuentes de abastecimiento de agua, y en el caso de Torreón se están quejando por la producción de vacas lecheras. Yo no sabía que un kilo de alfalfa pues se necesita 1,600 litros de agua, una locura. Entonces, para la leche se utiliza mucho la alfalfa, el 25% del alimento de una vaca lechera la estaban utilizando la alfalfa, y ahora la idea es que bajen a un 10%. Es una irracionalidad que en pleno desierto de Coahuila o de México pues se esté produciendo tanta cantidad de leche. Pero bueno, ya están las infraestructuras, la tecnología, que es la más avanzada de Iberoamérica, incluyendo España, les ganan a España también. Está la cuenca lechera más grande de América Latina, ahí en la laguna. Ya penetraron la Dairy Queen, están penetrando con otra leche muy famosa que distribuye H-E-B aquí en Saltillo, la Borden, y en Centroamérica pues acaban de comprar Yucatán, y también compraron, parece que unas lecherías allá en Nicaragua. En fin, el problema es que el agua falta en todos lados y hay que cuidarla, eso es en definitiva. ¿Cuáles son las principales noticias internacionales? Pues que las bolsas van bajando. Ayer bajó el petróleo, $1.50. Sigue habiendo una sobreproducción mundial de petróleo. Nadie está creyendo que en el enfriamiento, el congelamiento de la producción de Rusia, Arabia Saudita, y todos se preguntan, bueno, ¿y qué pasa con los demás países petroleros? Tienen que llevar la misma regla, pero también tienen miedo a que los del shale gas, que por cierto muchos ya están quebrados, vuelvan a producir por lo menos para pagar sus deudas. Se habla de que más del 50% de las empresas que producen el fracking o el shale gas van a quebrar porque pidieron mucho dinero prestado, pensando que el petróleo iba a estar a $100 y nada, que hoy pues está a $30 el barril, no saca ni para sus costos de producción, que más o menos varían entre $40 y $50 en promedio. Entonces eso está provocando pues de que baje la industria, baje el petróleo, y hay una correlación baja de petróleo con el aumento del dólar. El dólar se sigue reforzando como moneda internacional, y en este caso el petróleo sigue cayendo igual que todas las commodities. Ya algunos hablan de una probable recesión de más del 30% de probabilidad en todo el mundo, de una recesión que pues obviamente nos va a tocar también en México. Afortunadamente, y hoy sale un reportaje de Bloomberg, váyanse a Bloomberg los que tengan ahí su computadora, donde habla precisamente de México. Habla de México donde en News, déjenme ver si de casualidad está este artículo de Bloomberg, donde dice que a pesar de que pues, las bajas del petróleo han sido terribles en todos lados,
Pues para México no ha sido tan complicado, porque definitivamente México solamente depende en un 5% su Producto Interno Bruto del petróleo. Anteriormente, cuando valía el petróleo el 10%, pues para México era muy importante la producción petrolera. Hablo yo cuando estaba Fox y cuando estaba Calderón, que por cierto no aprovecharon los aumentos del petróleo a $110, no generaron un ahorro para un fondo para en caso de que cuando viniera esta situación, pues pudiésemos tener dinero como lo tiene Arabia Saudita, Rusia o lo tiene Noruega, y nosotros nos quedamos bailando. Y es que bailaron mucho los panistas en estos gobiernos de Calderón y Fox, que bueno, no trajeron crecimientos adecuados y al mismo tiempo desperdiciaron una de las mayores aumentos que ha tenido el petróleo. Ahora, ¿cuál es el derrotero de este petróleo? Pues dicen que sencillamente para dentro de 20 años y jóvenes ya llegamos al máximo del consumo de petróleo mundial. ¿Por qué? Porque empresas como General Motors, Tesla sobre todo, Tesla, que es nieto de aquel que descubrió, fue el inventor de energía eléctrica junto con de la corriente directa y la corriente alterna, parece que él fue la alterna, y ahora Tesla se dedica a producir autos eléctricos. Se calcula que hoy produce 50,000 autos eléctricos, pero en 10 años están calculando que puede llegar a 500,000 autos eléctricos. Entonces, estos autos eléctricos, pues lo único que van a provocar en el 2020 es que van a consumir muchísimo menos petróleo y se va a necesitar, aquí hay curvas que nos lo están dedicando en Bloomberg, donde, pues por ejemplo, el pico del petróleo va a dejar, el petróleo llegó a su pico en el 2014, 2015, y ahora, pues cada día se están estabilizando las demandas de petróleo, porque pues hay más autos, va a haber más autos eléctricos, los refrigerados consumen menos electricidad, la energía atómica también, hay que también esto. Ahorita los autos tienen un rango de 200 a 300 millas, 400 kilómetros, que son mucho, hay que recargarlo. No hay muchos cargadores eléctricos, pero los va a haber. Un auto puede llegar a valer $30,000, dicen ellos, y pues ya hay una serie de empresas que se están apuntando para la producción de autos eléctricos. ¿Qué ventaja que tiene? Pues que va a ser barato, va a ser más económico, va a ser más práctico, y entonces están calculando que para el 2060, 2050, ya se va a estabilizar la industria petrolera, no va a haber demanda para tanto petróleo, de ahí que los precios, la oferta ha aumentado terriblemente por parte de Estados Unidos, Rusia, Arabia Saudita, mientras que la demanda se va a estabilizar. Entonces, por ahí no va la salida para México. Yo creo que lo que están haciendo esto de liberalizar las gasolinas, liberalizar ya petróleos mexicanos, va, yo creo que en ese entendido, de que en 10 años, 20 años, ya el petróleo dejará de ser una fuente de materia fundamental para el desarrollo económico del mundo. Va a ser importante por los plásticos y sus derivados, pero pues esto de los autos eléctricos están calculando que el petróleo en el 2025, vamos, 2023, los carros van a ser, a partir del 2023, los carros que utilizan gasolina, los carros que utilizan gasolina van a ser desplazados a partir del 2023 por autos eléctricos. Pues son las innovaciones tecnológicas, jóvenes, que antes, digo, es lo que contradijo la teoría de Malthus de la población, donde decía, nos vamos a morir de hambre, porque la población está creciendo mucho. No, avanzaron las tecnologías en producción agrícola y hoy tenemos sobreproducción de todos los granos a nivel mundial. Entonces, ahí viene ya un cambio tecnológico que va a desplazar la industria petrolera, que son los eólicos, la atómica, la industria solar, y bueno, hay que adaptarse a ella. En lo que concierne a México, afortunadamente, y según dice el artículo, nomás que no lo encuentro,
pues México cada día depende menos de su petróleo para su crecimiento y es menos preocupante la situación de México porque la mayor parte de sus exportaciones pues están siendo turísticas, de manufacturera, de automóviles, también pues la industria de nuestros mexicanos que trabajan en Estados Unidos, que es la mejor, que nos mandan 25,000 millones de dólares, y entonces esto le da un descanso a las finanzas públicas mexicanas. Y aparte que hay que decirlo que la reforma fiscal implementada por el actual gobierno, hay que decirlo, no completa si se quiere, porque han estado devolviendo más de 1.200.000 pesos, a ciertos empresarios que no merecen que se les devuelva el dinero. Nosotros hemos siempre estado en contra de la tasa cero, de Coca-Cola, de Jumex, de Lala, ya que no se les regrese el IVA. Pero, hablando de otras cosas, pues las finanzas públicas pues han provocado que el gobierno mexicano tenga más de 300.000 millones de pesos, de pesos para compensar en cierta manera lo del petróleo. Ahora, el gobierno también está teniendo grandes ingresos por los impuestos, los impuestos de la gasolina, de la Coca-Cola, la gasolina y los azucarados. Y eso le permite también al gobierno, en cierta manera, es un IVA, que le está cobrando al pueblo. Claro, ha provocado que la gente consuma menos gaseosas, menos productos azucarados, por el problema del azúcar, el problema de la gordura y de todo esto. Y esto le está provocando muchos ingresos al gobierno, que ha podido compensar en cierta manera lo del petróleo, no todo. De ahí que ha tenido que endeudarse en un 10-15% anual, provocando que ya la deuda represente, los intereses representen junto con las pensiones, pues más del 22-23% del ingreso, de los gastos que tiene que hacer el gobierno anualmente en su presupuesto. Y esto es muy grave, obviamente, pero se están haciendo reformas a los sistemas de pensiones y segundo, pues no le está resultando al gobierno los crecimientos. Hoy presumía Peña Nieto que en los primeros 3 años de su gobierno, la economía ha crecido un 6%. Sí, Peña Nieto, pero la población ha crecido en un 4.5%. Entonces, ¿cuál es lo neto que tenemos de riqueza acumulada para el pueblo mexicano? Del 1.5 en 6 años. A este nivel, pues cualquier país de África nos va a alcanzar. Somos de las economías que menos crecen en América Latina, en mediano y largo plazo, que si bien ahora Brasil y Argentina no están creciendo, crecieron mucho en la década pasada. Bueno, en este caso para México, pues siguen insistiendo en su modelo neoliberal, neoclásico, y no les va a resultar porque sencillamente no están queriendo aumentar los salarios y el poder de compra de la población mexicana. El último mes ya están reportando que la industria manufacturera industrial va disminuyendo, la confianza del consumidor también va disminuyendo y esto necesariamente va a afectar también la finanza pública nacional. Es decir, que las deudas van a seguir incrementándose. Entonces, pues ahí está el veredicto propio de la historia con respecto al gobierno de Peña Nieto, pues un gobierno de corruptos que no quieren investigar nada. Ahorita me decían las muchachas que hay un muchacho en la cárcel de España, cuando cae en la cárcel Moreira va a la embajada, la procuraduría preocupadísimos para que no hable y diga en qué se gastó la deuda de Coahuila, que no es más que la campaña de Peña Nieto, y el otro muchacho que está en las cárceles de Madrid, o en la cárcel de Madrid, nadie lo defiende. Que lo acusan de narcotráfico, que dice él que no es narcotraficante, pero no hay embajada, no hay procuraduría, no hay nadie en quien se interese. Esa es la diferencia del sistema político mexicano putrefacto, que lo único que hace es proteger a sus políticos, a sus gentes y desamparar a la mayor parte de la población. Esa es nuestra realidad. Bien. ¿Por qué entonces decíamos que el petróleo pues está en su peor momento? Parece que llegó a su pico máximo ahora en el año pasado, pero pues esto está determinando crisis en muchos países. Uno de ellos es Gran Bretaña. Miren, aproximadamente anda 1.5 de dólar por una libra esterlina.
Se está calculando que si Gran Bretaña sale de la Comunidad Económica Europea, va a perder el 20% de la libra esterlina. Eso es terrible para ellos, por su poder de compra hacia el exterior. Si bien han bajado el precio de las materias primas, Gran Bretaña está metido en un broncón de confianza. HSBC anuncia que si Gran Bretaña se sale de Europa y de las reglas europeas como todo un continente integrado, ellos van a dejar Europa y se van a ir probablemente a Irlanda, no sabemos a dónde. Pero se calcula que si Gran Bretaña sale de la Comunidad Económica Europea, la libra se va a devaluar un 20% mínimo. Es decir, el poder de compra de los ingleses va a disminuir un 20% con respecto al dólar y con respecto al euro. De ahí que la lucha política está porque varios de ellos, hasta conservadores como Johnson, el alcalde de Londres, pues apoya la salida de Gran Bretaña de Europa. Y otros conservadores como laboristas no quieren que Gran Bretaña se vaya de Europa. Los independentistas, obviamente que sí. Entonces, en febrero va a haber un referéndum, no sé si en febrero no. En 7 meses parece que está planteado un referéndum para ver si Gran Bretaña sale de la Comunidad Económica Europea. Eso, como lo de Grecia, los trae locos. A los bolseros, a todo mundo, ya le tiran. Cameron anda como desesperado convenciendo a los diputados pues de que no voten o al pueblo de Gran Bretaña para irse de la Comunidad Económica Europea. Uno de los elementos que más convencen a los británicos de irse de Europa es la política migratoria. Europa, con la crisis del Medio Oriente, se está llenando de migrantes y Gran Bretaña está haciendo un bloque para que no lleguen tantos sirios, tantos libios, tantos musulmanes. Y eso, hay una serie de contradicciones, la aportación que hace Inglaterra económicamente a la Comunidad Económica Europea. Y también hay varios puntos a los cuales no le han hecho caso a los británicos para facilitar un poco el entendimiento interno en la Comunidad Económica Europea. De ahí que viene una lucha política para ver si se van o se quedan de la Comunidad Económica Europea. Por el otro lado, España, pues yo lo que observo, que la derecha, que los centristas, junto con el Partido Socialista Obrero Español, pues se quieren juntar, pero no logran la mayoría. Tienen 130 escaños de 300 y cacho, 320. Entonces, ¿qué está pasando? Que al no juntar una mayoría, el Partido Socialista Obrero Español con Cambio, no me acuerdo cómo se llama el partido centrista, pues va a haber nuevamente elecciones en España, porque Podemos le exige al Partido Socialista Español de que se consideren los referéndums de Barcelona y los referéndums en el País Vasco. Obviamente el Partido Socialista Español no quiere que se disgregue o que se separen estas regiones de España. Entonces dice, yo no acepto que Podemos esté en la coalición. Pero lo mismo pasa con el Partido Popular de Rajoy. Ellos no están de acuerdo que el Partido Socialista Obrero Español gobierne España con minoría. Total, nadie se pone de acuerdo, van a tener que llegar nuevamente a elecciones. Y eso pues va a poner en jaque a todo el sistema político español y va a generarse tensiones políticas y sociales dentro de la propia España. También tenemos el fenómeno de Estados Unidos. Si bien ahora Trump hizo pedazos al tal Cruz, el que siempre trae una Biblia en la mano, y al tal Rubio de Miami, Cruz es de Texas, se ve que ya Trump se enfila hacia la presidencia de la República, se enfila hacia ser candidato a la presidencia del Partido Republicano. 40%, pues trae la supermayoría. Ahora lo que tratan de hacer los otros conservadores es juntar a la gente de Bush, del negrito, no me acuerdo, del doctor. ¿Cómo se llama el doctor? Bueno, de la que fue directora de otra empresa. Están tratar de juntar estos votos con el propósito, creo yo, que va a ser el candidato, va a ser Rubio. A ver si le puede ganar a Trump. Ya no creen. Del lado demócrata,
Pues la que está preocupada es Hillary. Hillary, que por ejemplo para la elección de Nevada juntó 170 millones de dólares más o menos de fondos para la elección, el señor Sanders 70 millones, de 70 a 170. Pero Sanders trae a todos los universitarios, a la gente convencida. Y entonces todas las muchachitas que andan buscando novio, que no son pocas, acompañante, amigos, lo que ustedes quieran, pues van y se van con los muchachos que andan con Sanders. Sucede que Clinton tenía el doble de votación, por dar una idea, en North Carolina. Y de repente le aparece Sanders, en Las Vegas, y de repente aparece Sanders, pues que ya no es de 2-1, que casi están parejos 48-52, o 47-53. Es decir, Hillary está preocupada porque creyó que tanto la comunidad afroamericana como los latinos la iban a apoyar incondicionalmente. Nanay. Ahora los jóvenes están teniendo tan impulso que Sanders le va cerrando el gap, la diferencia entre él y Hillary Clinton. Se habla de que pues iban a ser cifras de 20, 25% de diferencia. No, ya están hablando de 5, 7%. En los estados donde Clinton se sentía muy segura. Y miren, jóvenes que me ven en Estados Unidos, es bueno impulsar a Sanders, les voy a decir, difícil que le gane a Hillary, porque pues atrás de ella está Warren Buffett, está Wall Street, está Walmart, que es del estado de Clinton, de Arkansas. Hillary es una gente muy capaz, brillante como abogada, política brillante, pero no tiene la profundidad ideológica que tiene Sanders. Sanders es un político con un carácter mucho más social, no socialista, socialdemócrata. Lo de la salud pública, lo del salario, lo de las becas universitarias para todos, lo de condiciones de vida de la salud que está planteando Sanders es ya de un país moderno, socialdemócrata como Dinamarca. Hillary dice que él es soñador. Entonces yo digo, bueno, la fórmula perfecta, esa es una opinión personal mía, es que Sanders siga avanzando. Si le gana, ni modo. Pero es conveniente que Sanders sea el vicepresidente de los Estados Unidos. El binomio Hillary-Sanders es perfecto, no les gana nadie. Preocupados deben estar los priistas porque Hillary no los quiere para nada, y Sanders menos. Entonces, es la ultraderecha mexicana, ellos son los republicanos que están en México. Entonces, el binomio Sanders-Hillary o Hillary-Sanders está perfecto. Harían una combinación perfecta y harían de los Estados Unidos pues una sociedad muy democrática, con mucha justicia social. Una sociedad que de acuerdo a su desarrollo sería la sociedad cuasi perfecta del mundo, a lo que ellos están pensando. Ese sería el verdadero los Estados Unidos. Claro, a nosotros como México, sus vecinos nos conviene. Imagínense una salud pública generalizada. Esto sería un modelo también para México. Lo del salario también para México. Las universidades igual. Es decir, las políticas planteadas por Sanders son de alta envergadura. Y claro, Hillary las está retomando en cierta manera. Y qué bueno que estuviera de Sanders de vicepresidente de los Estados Unidos. Aparte que es querido. Es un hombre que ha sido congruente del estado de Vermont, el estado que menos tiene población. Yo conozco Vermont, es precioso. Por allá se dio Woodstock, me acuerdo, casi en la frontera de Nueva York y Vermont. Sanders es socialdemócrata, dice él que trae en su mente la revolución social para los Estados Unidos. Y esto para el mundo es bien porque él es antibelicoso, no le gusta la guerra. Entonces sería una especie de contrabalanceo al interior mismo del gobierno federal de los Estados Unidos. Es muy interesante. De ahí que ojalá y los demócratas sigan avanzando, que haya ese ánimo en las dos partes de Hillary, que la felicitamos, bella mujer, inteligente Hillary, tanto que ha sufrido con el marido que tiene, ¿verdad?
Pero el caso de Sanders también un viejo, un gran senador, un agente de principios y muy congruente. Yo creo que ahí está la fórmula perfecta para los Estados Unidos y para todo el mundo, porque es la economía número 1 del mundo. Lo que ellos hagan nos impacta terriblemente en México y más en América Latina y en todo el mundo. Entonces, bienvenida a esta lucha fraternal, yo le llamo. Claro, se están dando con todos. Dice Rubio que ya no aguanta, el senador por Texas que ya está harto de tantos golpeteos. Bueno, decía un presidente municipal en Oaxaca que quería saber quién era su mamá. Es que yo sé que mi mamá, yo soy hijo de otra señora, me criaron otros 2 adultos, pero yo quiero saber quién es mi verdadera mamá. Y le dijo un amigo, métete de político. Pues se mete de político y a los 2 días le dijeron que su mamá trabajaba en un prostíbulo o que había trabajado en un prostíbulo de un pueblo de Oaxaca. Así es la política. Le sacaron lo del puro al señor Clinton y la señora Clinton, Hillary, tuvo que aguantar. Eso es aguante, ¿verdad? Todas las pendejadas que había hecho su marido. Pero bueno, así es la vida, como dijo una negrita, pues si mi marido fuera presidente le aguanto hasta 3 amantes, no hay problema. Así es, bueno, eso es del lado de donde se le vea. Entonces, señores, pues esas son las cosas que están pasando en Estados Unidos y hay voces, por ejemplo, Jack Lew, que es el secretario de Hacienda de Estados Unidos, dice que va a haber la reunión de los 20 grandes y dice que no va a haber cambios. Pero hay algunas noticias, por ejemplo, la representante de la Reserva Federal en Kansas City ya está pidiéndole a la señora Yellen que se vaya a aumentar, que en marzo se aumenten las tasas de interés. Sería una locura, yo no creo que eso va a pasar, porque imagínense, esto sería si por sí las economías están un poco recesionadas, entonces, pues con un aumento de las tasas de interés sería terrible para todo el mundo ahorita. De ahí que yo no creo que la Reserva Federal de los Estados Unidos vaya a aumentar las tasas de interés. Y por lo pronto, pues el mundo, la confianza del mundo ha disminuido. Y claro, lo de la recesión está a la vista. Antes de irme, porque voy a bolsas, en Project Syndicate se me hace que hay ustedes los que estudian economía, hay una columna en la sección económica, en Economics, del señor Robert Skidelsky. Skidelsky es maestro de la Universidad de Warwick, fundadores del Partido Laborista, muy inteligente el señor, él es keynesiano puro, es el que más ha estudiado a Keynes, ha relatado todas los libros de Keynes nuevos, su biografía, sus cartas, en fin, es un creyente de Keynes. Entonces, en este libro explica las aportaciones de Keynes y cómo estas aportaciones nos están sirviendo actualmente en esta crisis del 2008. Está muy interesante, probablemente, yo lo leí en inglés, ya lo van a traducir al francés y al español, pero se puede traducir. Vayan y busquen este artículo de Skidelsky, que se me hace muy interesante, porque van a poder comprender la gran aportación que hizo Keynes a la economía política, a la ciencia económica, y cómo de estas aportaciones nos están sirviendo para salir parcialmente, no totalmente, de la crisis capitalista del 2008. Bien, vayan Robert Skidelsky, en Project Syndicate, todos los economistas deben de ir a esta página, y déjenme ver cómo anda Bloomberg. Pues los mercados, como decía yo, bajando, los mercados a nivel mundial, no hay confianza.
hay volatilidad ahí, subiendo, bajando, pero no se recuperan las bolsas. Entonces, en América, por ejemplo, está bajando el Standard & Poor's, el Dow Jones, perdón, está bajando el 0.08, mientras que el Nasdaq va subiendo el 0.37, pero las 500 empresas más importantes subiendo el 0.06, nada. Es decir, si promediamos las tres, estamos en ceros. La Bolsa Mexicana de Valores, Brasil va bajando, Argentina subiendo el 0.59, el caso del Perú el 0.21 y Brasil bajando el 1.66. Acaban de meter a la cárcel al operador de Lula. En Brasil sí cuentan las leyes, hay un Estado de Derecho, la corrupción no se permite, se manda a los ratas a la cárcel. Aquí en México quiero ver algún priista, algún agente de gobierno o exgobernador que tenemos, que le hagan lo mismo. Esa es la diferencia del Brasil y nosotros. Puede decir Peña Nieto, Brasil no está creciendo. Sí, pero crece en moral, crece en dimensiones políticas, Peña Nieto. Son más grandes que tú, la Rousseff. Allá se mete a la cárcel a los ratas. Aquí no ha caído ninguno. Y me atrevo a decir que el 99.9 de los periodistas que tienen actual gobierno están actuando ilegalmente, muchos de ellos. Entonces, aquí en México la bolsa va bajando el 0.51%, en Europa también, pues con lo de Gran Bretaña, lo de la deflación en algunos países, la tasa cero. ¿Cómo está afectando la tasa cero al sector financiero? Terriblemente. Hay un artículo de Nadal en La Jornada, que deben de leerlo, de cómo está bajando el poder político y económico del poder financiero con esto de las tasas de -1. Vayan a La Opinión de La Jornada y ahí van a encontrar el artículo de Nadal. En el caso, por ejemplo, de Europa, pues estamos observando que ya en Gran Bretaña comenzó el nerviosismo, bajando el FTSE 100 el 1.6%, Polonia el 1.44%, Francia el 1.96%, Alemania va bajando el 2.64%, con las broncas que traen en el Deutsche Bank. Es terrible, porque tiene una ola de préstamos que nadie va a pagar. Está desfalcado ese banco, el principal banco de Alemania. No solamente ese banco, todos. Digo, la mayor parte de ellos, no todos. Grecia, pues, ¿qué les puede decir? Bajando el 5%, Dinamarca el 3.26%. Toda Europa, jóvenes, nomás Suiza el 1.50%. Toda Europa va bajando el 2.33%, las principales 50 empresas de Europa. Y esto pues está grave. En lo que concierne también a Medio Oriente, es decir, en el mundo estamos observando una caída de todas las bolsas a nivel mundial, y esto puede ser el preludio pues de una recesión, como ya lo decía David Stockman en Contra Corner, como lo decía en cierta manera Larry Summers, que muchos no lo quieren porque es asesor de grandes empresas y es grillo polaco, pero bueno, pero también el Nikkei 500 bajando el 0.33%, el Nikkei, el caso de China, pues bien, la bolsa china, el Shanghái 0.88%, aunque el Shenzhen bajando el 0.04%. Y en India, que es muy importante con estas broncas, que Corea subiendo, el Kospi bajando el 0.09%. Y en India bajando todas las bolsas con el 1.30%. El 1.29%, estas broncas del agua en India están generando mucho ruido. Y con respecto a las materias primas, el petróleo subiendo, ayer bajó el petróleo, el 1.13%, todas las commodities subiendo el 0.80%, y en la agricultura pues observamos que el maíz bajando el 0.61%, el trigo el 0.99%, la avena, la soya bajando el café, bajando el azúcar, bajando
el jugo de naranja, el algodón bajando, la madera, que es la clave para la construcción, bajando, el 1.12, y en cambio el ganado en pie subiendo a 1.36, el ganado engordado a subiendo el 0.98 a 1.58 y el puerco subiendo a 71.53. Es decir, hay escasez de carne todavía a nivel mundial. Yo pensé que ya se había acabado el ciclo de la carne, no, hay escasez de carne a nivel mundial. Bien, jóvenes, pásenla muy bien. Si tienen alguna duda, háblenos, escríbanos. Por favor, pasa la página nuestra para que nos escriban, por favor, si hay alguna duda. Por lo pronto, el mundo, al entender, el petróleo ya no va a tener los picos que tuvo. Cada día va a ser proporcional la disminución del consumo del petróleo. Qué bueno que México está dependiendo menos de él, un 5% del PIB. Y pues las economías petroleras como Rusia, Venezuela y Arabia Saudita van a tener que empezar poco a poco a reconvertirse en industria manufacturera, industria agrícola, agroindustria. Es lo que debe ver el gobierno socialista de Venezuela y también el caso de Putin. Aunque estaba leyendo unos artículos de Rusia, este bloqueo a Rusia le está sirviendo precisamente para reindustrializarse internamente y buscar nuevas vías de crecimiento. Rusia tiene mucho territorio, muchas materias primas, no solamente petróleo. Igualmente Venezuela. Así es que hay esperanzas para estos países. El más preocupante de todos es Arabia Saudita, increíble. Depende solamente del petróleo. Pásenla muy bien y nos vemos el próximo viernes a la 1:30 de la tarde. Hasta pronto.